Hoy comenzamos una nueva unidad temática que trata de cómo controlar el crecimiento microbiano y que va a abarcar un total de 5 clases. Comenzaremos por detallar cuáles son los agentes físicos, mecánicos y químicos que se pueden utilizar. Este es un tema muy vasto y de gran relevancia microbiológica, sanitaria y ambiental, con muchos aspectos básicos pero también aplicados y muchas particularidades relevantes desde el punto de vista práctico. Por tanto, hay distintos niveles en la bibliografía que pueden consultar. De la bibliografía que venimos manejando en el curso, que está allí indicada en la transparencia, puede ver los conceptos básicos en cualquiera de ellos. Dentro de ellos el Prescott es el que más se adecua, pero también pueden leer este tema en el Tortora, que tiene un enfoque más clínico, o el Brock. Están indicadas allí las últimas ediciones en inglés de cada uno. Ustedes pueden encontrar estos libros en biblioteca y también hay disponibles versiones online en internet, que capaz que alguno de ustedes puede acceder. Existe bibliografía más específica para profundizar. En este caso, el libro de Will Russell es un libro de microbiología farmacéutica que es muy bueno y muy claro en los distintos conceptos y que abarca las distintas temáticas que vamos a ver a lo largo de este módulo. Allí les indico el capítulo específico que abarca los procesos de esterilización y aseguramiento de la esterilidad. Luego tenemos disponibles recomendaciones en la web que ustedes pueden acceder, por ejemplo, de centros de referencia internacional como el CDC, donde tiene guías para la desinfección y esterilización en hospitales, que tiene bastante información confiable y resumida de mecanismos de acción, de condiciones de aplicación, etc. Y luego una publicación técnica del Fondo Nacional de Recursos de aquí de Uruguay, que también tiene algunas consideraciones interesantes para que ustedes lean si quieren profundizar o ver un poquito algunos aspectos más aplicados, sobre todo del control de los procesos. ¿Por qué puede ser importante controlar el crecimiento de los microorganismos o en algunos casos buscar eliminarlos? Aunque la mayoría de los microorganismos son benéficos, algunas actividades microbianas tienen consecuencias indeseables, como el deterioro de alimentos, por ejemplo. Y también la aparición de enfermedades, ¿verdad? Se asocia muchas veces a esto, tanto en humanos como en plantas y animales. Por eso es esencial contar con herramientas para eliminar una amplia variedad de microorganismos o impedir su crecimiento para minimizar estos efectos nocivos. El control del crecimiento de microorganismos busca destruir patógenos y evitar su transmisión, así como reducir o eliminar microorganismos responsables de la contaminación de aguas y alimentos, entre otros. Y presentan también un rol sustancial en la salud pública, en la prevención y terapia de enfermedades. Aquí está el detalle del contenido de esta clase. Vamos a ver algunos aspectos generales como la clasificación y factores que afectan la actividad de los agentes, también la cinética de muerte y parámetros útiles para evaluar y comparar procesos, y luego vamos a ver en detalle algunos agentes, sus mecanismos de acción y aspectos prácticos de su uso. Para empezar, vamos a definir la terminología que se utiliza y que es importante tener claro. Cuando nos referimos a la carga microbiana presente en determinada muestra, estamos hablando del número de microorganismos viables que presenta por gramo o mililitro de muestra. Este término nos da una idea del nivel de microorganismos en una muestra y muchas veces nos guía sobre cómo proceder, ya sea en tratamientos para eliminar microorganismos o también para realizar análisis microbiológicos. Seguramente ustedes lo hayan visto, mencionado y utilizado en el curso de laboratorio. Descontaminar es el término más general que implica disminuir los contaminantes que puedan estar presentes en una muestra, el ambiente, etc., y abarca no solo a los microorganismos, sino también contaminantes químicos. Tenemos luego diferentes tipos de procesos y acciones que se pueden utilizar para controlar el crecimiento de microorganismos con diferente grado de severidad dependiendo de las necesidades. Desinfectar implica disminuir la carga microbiana y destruir los potenciales patógenos que puedan estar presentes. Este es un término más específico, pero que a veces es utilizado en forma genérica para globalizar varios de los procesos involucrados en la destrucción de microorganismos. Se utiliza en la práctica más asociado a los agentes químicos.
Por otro lado, un agente sanitizante es aquel que logra disminuir la carga microbiana hasta niveles seguros para la salud pública. Esta definición se aplica más que nada en el área de los alimentos, por ejemplo, en la sanitización de utensilios empleados en su elaboración. Un proceso muy relevante, tanto en los laboratorios de microbiología como en la industria farmacéutica y en la salud, es el proceso de esterilización. Esterilizar implica destruir o eliminar toda forma de vida de una muestra o un producto. Este es un término absoluto, no existen grados de esterilidad. O un producto o una muestra está estéril o no lo está. Desinfectar, sanitizar o esterilizar implican la eliminación total o parcial de los microorganismos presentes. En algunos casos, puede ser necesario inhibir el crecimiento de microorganismos mediante el uso de preservantes o conservantes. Seguramente ustedes han podido observar en las etiquetas presentes en los diversos productos, como alimentos, productos farmacéuticos, pinturas, etc., la presencia de alguno de estos componentes. Con esto se busca retrasar el deterioro de los productos, evitar enfermedades, etc. Todos estos procesos se aplican a la reducción o eliminación de patógenos para el tratamiento de objetos inanimados, aunque hay algunos que pueden utilizarse también en seres vivos. Cuando hablamos de reducir la carga microbiana sobre tejidos de seres vivos, como puede ser la piel, en general se utilizan otros agentes antimicrobianos que se denominan antisépticos, ya que se debe tener en cuenta la toxicidad de los productos, entre otras cosas. Por otra parte, para el tratamiento de infecciones dentro de organismos vivos, se utiliza la terapia con antibióticos que pueden ser administrados por distintas vías y que se distribuyen en el organismo alcanzando el sitio de infección. Dedicaremos una clase específica para este grupo de antimicrobianos. Aquí tenemos la clasificación de los distintos tipos de agentes. Como ven, no todos los agentes son químicos, que son los más conocidos, sino que también pueden ser físicos, mecánicos y recientemente se han incluido también los agentes biológicos en la bibliografía y libros de texto, que aunque de forma incipiente hasta el momento comienzan a utilizarse. En este último caso involucran el uso de predadores, virus o toxinas que están dirigidos a los microorganismos y que permiten entonces destruirlos. Algunos de estos agentes pueden ser esterilizantes, como se indica en amarillo, allí en la transparencia. Iremos haciendo hincapié en esta capacidad a lo largo de la clase, dada su relevancia. ¿En qué casos puede requerirse esterilización? Solo para poner algunos ejemplos, por ejemplo, en la producción de insumos médicos que toman contacto o ingresan al medio interno del organismo, o en la producción de inyectables o productos oftálmicos en la industria farmacéutica, o también en los laboratorios de microbiología, como vieron ustedes en el curso de laboratorio, para asegurar que los microorganismos que se detectan o que se están estudiando están realmente presentes en la muestra y no son producto de contaminación del medio de cultivo o de los distintos instrumentos que se utilizan, como el ANSA, placas de Petri, etc. En esta clase nos vamos a centrar en los agentes mecánicos y físicos. Empecemos entonces con los agentes mecánicos. En este caso el método es el de filtración, que implica la remoción de microorganismos mecánicamente. Por lo tanto, en este caso no se destruyen los microorganismos, sino que se retienen y separan de mi producto de interés. Puede ser utilizada para líquidos o para gases, como incluido el aire. Existen diferentes tipos de filtros que son utilizados en diferentes aplicaciones, ¿sí? Para las filtraciones de líquidos, para la filtración esterilizante se utilizan filtros de membrana, y en general para las filtraciones de gases o de aire se utilizan filtros de profundidad, por ejemplo en cabinas de flujo laminar. Ahora vamos a ir abordando algunas de estas cosas. Para la filtración esterilizante de soluciones se utilizan un dispositivo como el que se muestra aquí. Esto es a escala de laboratorio, que consta de un quitasato,
un portafiltro y aquí en el medio va el filtro de membrana, en este caso de 0,2 micras de diámetro de poro, que retiene los microorganismos y partículas de tamaño mayor a 0,2 micras, como se puede observar en la fotografía electrónica aquí, donde se puede observar la membrana con los poros y las células bacterianas retenidas, ¿sí? Por lo tanto, la solución atraviesa la membrana y se retienen partículas y microorganismos en ella, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema tiene que estar esterilizado también para que al recoger el filtrado estéril no se me contamine. Existen disponibles comercialmente, como se observa aquí, filtros de membrana esterilizantes de un único uso, desechables para volúmenes pequeños, que aunque son filtros que son caros, son muy utilizados. La metodología de filtración esterilizante es solo aplicable o utilizable para soluciones, ¿sí? No para suspensiones, donde las partículas que tengo en suspensión taparían los poros y no sería posible completar la filtración y mucho menos esterilizarla. La principal aplicación de la filtración esterilizante es en la esterilización de soluciones que presentan componentes termosensibles, donde no es posible utilizar ni el calor ni la radiación para lograr la esterilización. A nivel de la industria farmacéutica, se utiliza esta metodología para la producción de inyectables con componentes termosensibles. En este caso, la solución se esteriliza por filtración y se realiza luego el llenado aséptico de las ampollas o viales, o sea, que no se esterilizan en su envase final, sino que se esteriliza y luego se dispensa en las distintas ampollas, ¿sí? Esta operación tiene cierto riesgo pequeño y controlado a nivel industrial, ¿verdad?, de contaminación. Por lo tanto, este tipo de procedimientos se realiza en áreas, en condiciones muy controladas, en áreas limpias, con aire filtrado, entre muchas otras medidas, ¿sí? En general, los equipos que se utilizan hacen todas las etapas, ¿sí? Desde la filtración hasta el llenado aséptico, es una misma máquina, y los operarios tienen que estar bien entrenados y tienen que estar con vestimenta y protección esterilizada para no ser fuente ellos de contaminación de los productos. Por lo tanto, por ser una metodología con cierto riesgo de contaminaciones por la manipulación posterior a la esterilización de estas soluciones, es que siempre que es posible utilizar alguna otra metodología que realice la esterilización en el envase final, como puede ser el calor o la radiación, se prefiere, ¿sí? Esta es una metodología que se aplica en este caso que les contaba cuando no hay muchas otras opciones para poder utilizarlo. A nivel de laboratorio, entonces, esta metodología se usa para obtener soluciones esterilizadas, ¿sí?, que uno maneja a nivel de laboratorio, y también ustedes vieron en el práctico que esta metodología se utiliza cuando uno quiere hacer recuento o concentración de microorganismos y utiliza en lugar del filtrado los microorganismos que quedan retenidos en la membrana. Los gases, incluyendo al aire, también pueden ser filtrados para eliminar microorganismos. En el aire los microorganismos se encuentran principalmente adheridos a partículas de polvo. En este caso, se utilizan filtros de alta eficiencia o filtros EPA que retienen el 99,997% de partículas que son mayores a 0,3 micras de tamaño. Estos filtros EPA son filtros de profundidad que están formados de fibra de vidrio o fibras sintéticas. En la figura se puede ver la estructura y diferencias con los filtros de membrana que vimos antes, ¿verdad?, para soluciones. Uno de los usos más extendidos de estos filtros es en cabina de flujo laminar, que pueden desde generar un área limpia de trabajo donde, por ejemplo, sirva para repartir medios de cultivo estériles, hasta cabinas de bioseguridad
para trabajar con patógenos peligrosos, donde el flujo de aire limpio de la cabina es vertical y se filtra también el aire de salida del equipo para prevenir tanto contaminaciones del operador como del ambiente. Este tipo de filtración de alta eficiencia se utiliza en ambientes que requieren un número controlado de partículas por metro cúbico, como las áreas limpias que mencionamos para llenado aséptico de inyectables o para dispensación de alimentación parenteral. También se utilizan para la protección del operador y o del producto o el ambiente, como en el caso de las cabinas de bioseguridad, en el suministro de gases médicos y también en el suministro de gases a fermentadores a nivel tanto industrial como de laboratorio. Es necesario hacer controles particulares, periódicos, para evaluar la integridad de los filtros, ya que si estos filtros tuvieran alguna pérdida sería un problema importante. Y además se evalúa también la eficiencia del filtrado, para lo cual se realizan test con compuestos de tamaño de partícula conocido, como el dioxilftalato, que además es un compuesto coloreado que permite agregarlo al filtro y ver cuánto de ese producto, ese compuesto agregado, realmente se recupera luego del filtro, ¿sí? Así se calcula la eficiencia de la filtración. Por otra parte, otro caso de uso de la filtración del aire lo constituyen las mascarillas N95, tan nombradas en este año de pandemia y recomendadas para protección del personal de salud. En este caso, las mascarillas excluyen el 95% de las partículas mayores a 0,3 micras, o sea que tienen una alta eficiencia, pero no llega a la de los filtros EPA. Estas mascarillas están compuestas por fibras de polímero sintético, polipropileno, y protegen contra sólidos y aerosoles líquidos que no contengan compuestos oleosos. A diferencia de la filtración esterilizante, donde los microorganismos se remueven de la solución, en el caso de los agentes físicos y químicos, se destruyen o matan los microorganismos para disminuir la carga microbiana. Es por eso que vamos a ver algunos aspectos que afectan de forma general la actividad y eficacia del tratamiento con estos tipos de agentes. Vamos a ver que para agentes químicos puede haber algunas excepciones que abordaremos en la clase que viene. La eficacia de un tratamiento depende del tiempo de exposición al agente. No es lo mismo aplicar un desinfectante químico durante 5 minutos que hacerlo durante 1 hora. Lo mismo en el caso de la composición microbiana establecida en el producto o superficie a tratar, también afecta el éxito del tratamiento, ya que existen diferencias en la sensibilidad de los distintos microorganismos a un mismo agente. Entonces, la duración del tratamiento y la composición de la población microbiana afectan la eficacia del tratamiento de manera más o menos similar para todos los agentes. En el caso de la dosis de agente que se utiliza, que puede ser la concentración del agente si es un compuesto químico, o la energía que se aplica en el caso de la radiación o la temperatura, también afecta el tratamiento. Para muchos de los agentes, al aumentar la dosis, aumenta la eficacia, pero vamos a ver en particular en agentes químicos que en este punto hay varias excepciones importantes. Por último, las condiciones ambientales, o sea, las características del entorno o la matriz en el que se encuentran los microorganismos blancos, ya sea en un producto o en un ambiente, también afecta la eficacia del agente. En este punto, no todos los agentes se comportan igual respecto a los diferentes parámetros, como el pH, la presencia o no de materia orgánica o la temperatura a la que se aplica. Para ver el efecto del tiempo de exposición al agente sobre la eficacia del tratamiento, tenemos que hablar de la cinética de muerte microbiana. Las poblaciones de microorganismos generalmente pierden viabilidad de manera exponencial, independientemente del número inicial de células. Las curvas de sobrevivientes son curvas semilogarítmicas en las que se grafica el logaritmo en base 10 del número de sobrevivientes en función del tiempo de exposición al agente para determinada dosis de agente.
obteniendo entonces una relación lineal entre los parámetros graficados, como se puede observar en la figura. Estas curvas han sido principalmente estudiadas para los métodos de esterilización por calor, pero pueden ser aplicadas a otros agentes. Como se puede observar, el logaritmo del número de sobrevivientes va bajando de forma lineal a medida que aumenta el tiempo de exposición. En este ejemplo, la carga microbiana baja un orden logarítmico por cada minuto de exposición, o sea, en el minuto 0 hay 10 a la 6 UFC por mililitro, y luego al minuto 1 10 a la 5 y al 2 10 a la 4 y así sucesivamente. Piensen ustedes cómo construirían esta gráfica, qué experimento o diseño experimental sería necesario realizar para poder obtener un gráfico de este tipo. Se define entonces el valor D o tiempo de reducción decimal que permite estimar la eficacia del tratamiento a lo largo del tiempo. Está definido como el tiempo necesario para reducir en un 90% la carga microbiana en una condición específica. La reducción de un 90% de la población equivale a decir que se reduce la población en un orden logarítmico. En la figura, por ejemplo, podemos ver que si partimos de un N0, o sea, un número de células de 1000 células por mililitro, o sea, un valor de logaritmo de 3, el tiempo que llevaría a reducir la población a un valor de 100, que corresponde a un logaritmo de 2, sería de 1 minuto en este caso. El valor D se calcula a partir de la pendiente de la gráfica, como muestra la fórmula allí indicada. Cuanto más eficaz sea el agente, menor tiempo necesitará el agente para reducir la población en un orden logarítmico, o sea, menor será el D. Este parámetro es una medida de la resistencia de un organismo a un agente y es importante para poder comparar tratamientos y poder evaluar cuál es el más eficaz con el menor gasto de recursos. Es muy utilizado en la industria farmacéutica y alimentaria, donde estos procesos cumplen un rol central. Aquí tenemos los parámetros que afectan al tiempo de reducción decimal. ¿Sí? El valor D depende del tipo de microorganismo. Cada microorganismo, frente a determinado agente en determinadas condiciones, va a presentar un valor de D característico. ¿Sí? A mayor resistencia del microorganismo es mayor el D. También las dosis del agente afecta a este parámetro. En general, aunque hay excepciones como venimos diciendo en el caso de los agentes químicos, pero en general a mayor dosis o concentración del agente el parámetro D es menor, o sea, menor tiempo voy a requerir para disminuir la población en un 90%. Y también las condiciones ambientales como el pH, la presencia de materia orgánica y de otros compuestos que pueden interferir o potenciar la acción del agente afectan este valor. Es importante aclarar que el valor de este parámetro no depende de la carga microbiana inicial, ya que, como se ve en la figura, las pendientes de ambas curvas son iguales sin importar la carga inicial de la que se parta, ¿sí? Y como este valor se calcula a partir de las pendientes, A igual pendiente igual D. Como dijimos, la actividad y eficacia de un tratamiento no es igual para todos los tipos de microorganismos. Existen diferencias que son inherentes a la estructura y composición de las células microbianas que pueden favorecer o impedir que el agente actúe. El estado fisiológico, es decir, la fase de crecimiento en la que se encuentran, también impacta en la eficacia del tratamiento con un agente. La sensibilidad al tratamiento es mayor en la fase de crecimiento exponencial. Se ha visto, por ejemplo, que las células más viejas en un tratamiento con calor tienden a ser más resistentes que las células que están creciendo activamente en fase exponencial. Aquí se muestra la resistencia de entidades patógenas transmisibles a agentes físicos y químicos. Ya han visto en este curso la estructura y composición de diferentes tipos de microorganismos, por lo que
piensen a grandes rasgos a qué puede deberse el orden que se presenta de resistencia. Podemos ver en esta escala que los virus envueltos son los más sensibles, pasando luego a células vegetativas bacterianas, hongos, virus desnudos, micobacterias y endosporas bacterianas. Y por último están los priones. Se discrimina a las micobacterias de las bacterias en general, ya que son un tipo de bacteria que presenta paredes particulares muy resistentes, como vieron en las primeras clases del curso, en las clases de morfología. Dentro de este grupo se encuentra Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Por eso es muy importante poder abarcar la destrucción de este microorganismo, de este grupo de bacterias. Esta es una tendencia general que se cumple para la mayoría de los agentes, aunque puede haber algunos cambios en el orden de resistencia de determinados microorganismos a determinados agentes químicos. Aquellos agentes que destruyen desde los virus envueltos hasta las esporas bacterianas se les llama agentes esterilizantes. Por último, otras entidades patógenas transmisibles de relevancia son los priones, que son entidades acelulares, no microorganismos, y que tienen un origen proteico, son formas atípicas de proteínas de mamíferos que interaccionan con una molécula proteica normal presente en el organismo. Se ha visto en vacas, pero también en humanos, que causa un cambio conformacional y que hace que esas proteínas normales dejen de cumplir su función, causando lo que se denominan encefalopatías espongiformes, como la vaca loca, que capaz que han escuchado nombrar porque hubo un revuelo mundial hace unos años por la aparición de varios casos en Reino Unido y en algún otro país de Europa. Estas proteínas atípicas son altamente resistentes a muchos agentes. Sus estructuras son muy resistentes al calor y los tratamientos de esterilización convencional no los eliminan. Su eliminación requiere tratamientos y condiciones aún más severos que se aplican en los casos que pueda haber riesgo. La eficacia del tratamiento con un agente también se ve afectada por las condiciones ambientales que estén presentes cuando realizo el tratamiento, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, en el caso de la temperatura, que hay mayor sensibilidad al tratamiento a mayores temperaturas. Esto es algo que se cumple de forma general para todos los agentes. También es importante la matriz en la que está inmerso el microorganismo, ¿sí? Las propiedades y características de esa matriz, porque eso puede afectar a la penetración del agente o a la actividad, o que se pierda en actividad del agente por estar presente otros componentes, ¿sí? Por ejemplo, el pH se ha visto en general que hay mayor sensibilidad a los agentes, a pHs ácidos que a pHs neutros, ¿sí? La humedad también puede tener un impacto dependiendo del agente. Y la materia orgánica es un punto importante también a considerar, ya que se ha visto que existe una mayor sensibilidad a los tratamientos cuando tenemos bajas cargas de materia orgánica o menores contenidos de materia orgánica, ¿sí? Por eso ustedes pueden haber escuchado o leído que en general se recomienda limpiar antes de aplicar un tratamiento con un agente químico, por ejemplo, ¿sí? Con un desinfectante, ¿sí? Por eso, porque algunos agentes pueden llegar a verse afectados por la presencia de materia orgánica. Un caso particular lo constituyen los biofilms, que son generados por los microorganismos sobre superficies como el interior de cañerías de agua y que están formados por una matriz de exopolisacáridos principalmente, en las que están embebidas las células bacterianas. Son sistemas complejos cuya formación tiene diferentes fases y que es un problema serio por colonización de catéteres en hospitales o sistemas de diálisis o de cañerías de sistema de circulación de agua en la industria, y son un gran desafío a la hora de realizar tratamientos de desinfección. Las dificultades en la penetración del agente en estas matrices de exopolisacáridos
los diferentes estados fisiológicos de las células que se presentan, que constituyen el biofilm, así como la presencia del propio polisacárido, exopolisacárido, dificulta y representa de los principales obstáculos y particularidades que tienen la desinfección o el tratamiento de estos biofilms. Comencemos entonces con los agentes físicos. Dentro de ellos el calor es el principal agente. En este esquema general se puede ver que existen dos tipos de tratamiento que utilizan calor, el calor seco y el calor húmedo. La mayoría de los tratamientos tiene capacidad esterilizante, como se observa en el esquema. En esta clase nos vamos a centrar principalmente en los procesos de esterilización por su relevancia. Vamos a comenzar entonces con la esterilización por calor húmedo. Es el método de esterilización de elección siempre que sea posible utilizarlo, ¿sí? Como hemos mencionado anteriormente, puede haber productos o materiales que tengan componentes termosensibles, ya sea la temperatura o también que el vapor pueda deteriorarlo, ¿sí? En esos casos no, pero siempre que es posible es el método de referencia para utilizar. El agente antimicrobiano en este caso no es el aire caliente, sino que es el vapor de agua saturado a 121 grados, lo que se logra aumentando la presión a niveles de alrededor de 1,05 atmósferas por encima de la presión atmosférica. Este procedimiento se lleva a cabo en equipos del tipo de los mostrados allí a la izquierda. ¿Sí? Arriba tenemos un autoclave de laboratorio, que es como si fuera una olla a presión. Hay distintos tamaños, modelos y distintos tipos de control, ¿sí? Algunos se controla la presión y otros se controla la temperatura, y algunos son automáticos y otros no, o tienen distintos tipos de ciclos, algunos más modernos que otros, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que dentro de ese equipo se suministra vapor de agua, ¿sí? Saturado a presión mayor de la atmosférica, se hace ingresar el vapor o se produce dentro del mismo equipo, ¿sí? Y la destrucción de los microorganismos se da por reacciones de desnaturalización e hidrólisis, ¿sí? De proteínas y de enzimas y de todos los componentes celulares. El rango de temperaturas en el que se utiliza es de 121 a 134 grados Celsius, ¿sí? Como verán aquí en la foto de abajo, hay algunos que son a escala industrial muy grandes y hay otros pequeños que uno puede manejar en el laboratorio. Bueno, aquí vemos el funcionamiento, o podemos ver cómo es que funciona un autoclave, ¿sí? En este esquema que aquí les estamos mostrando de un autoclave horizontal, ¿sí? Podemos ver la cámara del autoclave donde se colocan los materiales y las soluciones y todo lo que uno quiera esterilizar, ¿sí? Que ingresan aquí por la puerta, ¿sí? Este autoclave tiene una fuente de vapor externa, no se produce dentro del autoclave aquí, y se regula la presión a la que se le suministra el vapor saturado a presión, que ingresa a la cámara del autoclave y desplaza en una primera etapa muy importante, desplaza el aire presente dentro de la cámara, ¿sí? Lo hace salir, ¿sí? Lo que denominamos purgado inicial del aire. Esa etapa es muy importante porque, como les mencionaba, el agente es el vapor saturado a presión mayor de la atmosférica y no el aire caliente. Entonces lo que queremos es que dentro de la cámara solamente tengamos vapor de agua, ¿verdad? Y no aire, ¿sí? Que no es tan efectivo y no alcanza las temperaturas necesarias para la esterilización. En estos sistemas, así como ustedes habrán visto en sus casas los que tengan olla a presión, es muy importante tener como medida de seguridad, y todos los autoclaves lo tienen, una válvula de seguridad, ¿sí? Donde si se junta presión por encima de determinado nivel, pueda saltar la válvula y liberarse esa presión, ese vapor, ¿verdad? Que está ocasionando la subida de presión, porque si no tuviera salida y hay algún error, puede llegar a haber accidentes con explosiones del equipo, ¿sí? Ustedes vieron cómo funciona un autoclave en el laboratorio, ¿sí? en las clases de laboratorio, pero eso es muy importante
poder controlarlo y tenerlo en cuenta. Es también muy importante a la hora de largar un autoclave, ¿verdad? Una corrida de esterilización, que el vapor pueda circular libremente en toda la cámara, que no esté muy cargado el autoclave y que a su vez los empaques de los materiales no bloqueen el ingreso y salida de vapor, ¿sí? Porque si no, no logramos esterilizar completamente ni las soluciones ni cualquier otro producto que coloquemos allí en el autoclave, ¿verdad? Es muy importante en cada corrida de autoclave poder incluir controles que me indiquen si fue eficiente el proceso, si duró el tiempo que tiene que durar y si el calor llegó, el vapor, más bien, el vapor de agua caliente llegó a esterilizar en todos los puntos del autoclave, ¿sí? En general en todos los autoclaves se conoce que hay puntos fríos que se le denominan, ¿sí? Donde no se alcanza la temperatura que se tiene que alcanzar o que es difícil o que bueno, hay que tomar ciertos cuidados y controlarlos periódicamente que funcione bien. Allí les dejamos en este link de YouTube un video que tiene el funcionamiento de algunos autoclaves a nivel industrial, que está interesante para que quienes quieran tener más información o ver autoclaves reales a escala real, digamos, funcionando, pueden mirarlo. Bueno, las condiciones de uso dependen del tipo de materiales que uno quiere esterilizar, ¿sí? Entonces, para materiales con carga microbiana baja, ¿sí? Eso quiere decir materiales o soluciones limpias cuando uno prepara un medio de cultivo o una solución o quiere esterilizar algún otro elemento que está limpio, ¿sí? Eso consideramos que todos esos elementos presentan cargas microbianas bajas. Allí el ciclo estándar es de 15 minutos a 121 grados, ¿sí? En cambio, el autoclave también se utiliza para descontaminar cultivos, por ejemplo, los generados en el curso de microbiología, en el curso práctico. Todos esos materiales hay que descontaminarlos para disponerlos después adecuadamente, si no se pueden descartar a la basura así. Entonces, en ese caso ya sabemos que son cultivos crecidos, que ustedes ven en las placas de Petri o ven en los tubos, caldos turbios, muy turbios, o placas de Petri con muchas colonias, ¿sí? En ese caso, las condiciones de aplicación estándares para la decontaminación de materiales, cuando tenemos alta carga microbiana, es de 30 minutos a 121 grados. De acuerdo a esto, entonces, es imprescindible poder controlar el proceso, que en general se controla para la mayoría de los autoclaves la temperatura, en algunos puede ser también la presión o controlarse solamente la presión, y también, obviamente, el tiempo que dura el ciclo de esterilización, ¿sí? Allí podemos ver en ese gráfico graficado la temperatura en función del tiempo total del ciclo en minutos, ¿sí? Donde podemos ver el perfil de temperatura del autoclave, que es la gráfica en azul, y del objeto o las soluciones que están siendo esterilizadas, que es el gráfico en rojo, ¿sí? O sea, en una primera etapa en el autoclave empieza a subir la presión y entonces empieza a subir la temperatura del autoclave, ¿sí? Y tenemos, luego viene la etapa a 121 grados, ¿sí? El tiempo necesario, y luego va decayendo cuando apagamos el autoclave hasta enfriarse totalmente. Como podemos ver aquí, la temperatura de los objetos o de las soluciones que están dentro del autoclave tienen un desfasaje en cuanto a la subida, ¿verdad? Empiezan a subir a medida que empieza a aumentar la presión, pero no se alcanzan las mismas temperaturas en el autoclave que en el objeto. Siempre el objeto está un poco más frío, ¿sí? Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y aquí se ve, por ejemplo, que el tiempo que están los materiales en el autoclave es sin embargo el tiempo de esterilización efectivo es bastante menor por esto que les mencionaba. La esterilización por calor húmedo tiene diversos usos, ¿sí?
Principalmente se utiliza para soluciones acuosas o que sean miscibles con el agua, ¿sí? El vapor tiene que poder ingresar y circular en las soluciones o materiales que se quieren esterilizar sin deteriorarlos, ¿verdad? Ya sea por temperatura o calor. Por eso se puede aplicar a materiales que son resistentes al calor y humedad. Por ejemplo, gasas, túnicas, equipamientos quirúrgicos. Eso es posible esterilizarlo por esta metodología. También, como les mencionaba, es muy utilizado en la descontaminación de desechos biológicos. Les mencionaba hoy el caso de los cultivos generados en los laboratorios, pero también los residuos o desechos biológicos a nivel hospitalario también se pueden descontaminar de esta manera. Aquí se resumen algunas de las causas más frecuentes de fallas en el proceso de esterilización por calor húmedo. ¿Sí? Aquí están algunas de las causas y los problemas que ocasionan, ¿sí? O que lo ocasionan más bien. Una de las causas más frecuentes de un funcionamiento inapropiado o una falla en la esterilización es el empaquetado inapropiado, ¿sí? Que a veces los productos o los materiales están empaquetados de tal forma que se evita o retarda el ingreso o la llegada del vapor caliente al producto, y entonces eso o acorta el periodo de exposición a esas condiciones de esterilización o impide que ingrese, ¿sí? También un error frecuente que ocasiona que la esterilización no sea efectiva es la sobrecarga del equipo, o que los materiales o soluciones o productos estén muy, digamos, compactados, ¿sí? Que no haya separación suficiente entre los distintos paquetes, y eso hace que el vapor no pueda circular adecuadamente por la cámara y que no pueda llegar a todos los rincones del autoclave, y entonces poder hacer la esterilización de forma eficaz. Para seleccionar cuáles son los parámetros a utilizar en un en un proceso de esterilización por calor húmedo, se tienen en cuenta estas cosas que están mencionadas aquí, ¿sí? Las características de la muestra, cuán sensible es al calor el material, el pH, si hay o no presencia de materia orgánica que puede hacer que sea más o menos eficaz el tratamiento, cuál es la carga microbiana inicial en la muestra, ¿verdad? No es lo mismo si tiene baja carga que si tiene una alta carga, ¿verdad? El tiempo de exposición es mayor. Y también el tipo de microorganismo, ¿sí? Debería ser un criterio saber qué tipos de microorganismos están presentes en el material que yo quiero esterilizar, ¿sí? En general, como dice allí, se realiza el tratamiento para el microorganismo más resistente a este proceso. O sea, como yo les mencioné anteriormente, las condiciones estándar de esterilización con materiales que tienen baja carga de microorganismos es de 15 minutos a 121 grados, ¿sí? En cambio, si tenemos cargas altas, pasábamos ya a 30 minutos de a 121 grados, ¿sí? ¿Cómo es que se calculan esos parámetros? No es que tenemos que determinarlo, establecerlo en cada caso particular, sino que ya son condiciones estandarizadas. Bueno, ¿cómo es que se hace? Se toman las condiciones que permiten destruir los microorganismos más resistentes que se conocen a ese tratamiento particular, en este caso el calor húmedo, ¿sí? En el calor húmedo se sabe que las esporas de Geobacillus stearothermophilus son los más resistentes, los microorganismos más resistentes a este proceso, ¿sí? Entonces se toma ese microorganismo como indicador para el proceso, y si el proceso de esterilización logra destruir esas células, o en este caso esas esporas, nos aseguramos que todos los demás microorganismos van a haber sido destruidos también, ¿sí? En este caso, para este microorganismo, el parámetro D a 121 grados es de 1,5 minutos, ¿sí? O sea, que para bajar la población microbiana o el número de esporas de, por ejemplo, 10 a la 3, o sea, 1000, a 10 a la 2, o sea, 100, requerimos un tiempo de exposición al vapor de agua a 121 grados de 1,5 minutos, ¿sí? Dijimos entonces que las condiciones estándar de esterilización por calor húmedo
para materiales que tienen cargas bajas de microorganismos, como puede ser un medio de cultivo, ¿verdad? Soluciones o materiales limpios, es de 15 minutos a 121 grados. Entonces, ¿cómo se relaciona estos parámetros estándar con estos microorganismos indicadores de este proceso, que son las esporas de Geobacillus stearothermophilus? Entonces, viendo un poquito, volviendo a ver el parámetro el valor del tiempo de reducción decimal a 121 grados, que era 1,5 minutos. Si nosotros aplicamos 15 minutos el tratamiento, correspondería a 10D, ¿verdad? O sea que la carga de microorganismos que está presente bajaría 10 logaritmos, ¿sí? O sea, por ejemplo, de 10 a la 10 a 10 a la 0 microorganismos, si estuviera esa carga presente en mi muestra original. ¿Tá? Si ustedes piensan, como dijimos, es para materiales o soluciones limpias, ¿verdad? De cargas bajas. Entonces, si ustedes miran un medio de cultivo que prepararon recientemente, en general, un medio de cultivo, por ejemplo, líquido, ustedes los ven límpidos, ¿sí? Recuerdan que para observar crecimiento microbiano en un caldo, ustedes lo ven en el laboratorio, tenemos que tener del orden de alrededor de 10 a la 8 células por mililitro para empezar a ver una turbidez, apreciarla con el ojo, ¿sí? O sea que tenemos por debajo de ese valor, y si es limpio se calcula que alrededor de no más de 10 a la 3 células por mililitro o 10 a la 2, ¿sí? O sea que estamos aplicando con este tratamiento un proceso bastante más exigente, un tiempo mayor del requerido para materiales limpios, ¿sí? Porque 10 a la 10 células por mililitro sería un caldo muy crecido, ¿sí? Ustedes pueden pensar después en equivalente a qué tubo de la escala de McFarland que vieron en el práctico podría corresponder. Eso lo pueden buscar y pensar, ¿sí? O sea que se aplica un tratamiento en exceso para asegurarnos que vamos a destruir tanto esas esporas del microorganismo indicador como otros microorganismos que pudieran estar presentes, ¿sí? Teniendo en cuenta también que dependiendo de la matriz en la que se encuentra, la presencia o no de materia orgánica, etcétera, el pH, etcétera, las cosas que ya vimos, puede verse afectado o tener pequeñas variaciones el tiempo requerido para destruirlos. La esterilidad como concepto es absoluto, ¿verdad? Lo vimos al principio de la clase. O sea, se puede decir que algo está estéril o no lo está. No hay grados de esterilidad, ¿sí? Pero pensando en la industria farmacéutica, es necesario asegurar y tener bajo control los procesos de esterilización, por ejemplo, en la producción de productos de uso parenteral, ¿sí? Como pueden ser los inyectables. Entonces, la probabilidad de que un producto se obtenga libre de microorganismos se expresa mejor en términos de la probabilidad de que un organismo sobreviva al tratamiento. De este enfoque ha surgido el concepto de aseguramiento de la esterilidad, que da un valor numérico a la probabilidad de que una célula microbiana sobreviva al proceso de esterilización y quede en el producto final, por ejemplo, una ampolla de inyectable. Para los productos farmacéuticos se utiliza un nivel de aseguramiento de la esterilidad o SAL de 10 a la menos 6, que está allí indicado a la derecha. Esto quiere decir que la probabilidad de que tengamos una unidad no estéril luego del tratamiento de esterilización es de 1 en 1.000.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vemos allí en el gráfico de la izquierda. Si tenemos, por ejemplo, allí está graficado el recuento de viables por unidad, o sea, por ampolla. Si partimos y consideramos que una ampolla puede tener del orden de 10 a la 2 células y consideramos que un D de 1 minuto, tendríamos que aplicar 2 minutos para destruir los microorganismos que están allí presentes. Sin embargo, no aplicamos 2D, sino que aplicamos 8D, ¿sí? De manera de disminuir la probabilidad de que en el lote final tengamos una unidad contaminada. ¿Cuál es la probabilidad que tiene el proceso aplicado así tal cual? Según ese nivel de aseguramiento de la esterilidad, de que una ampolla en 1.000.000 podría tener la probabilidad de estar contaminada. El valor D solo se refiere a la resistencia de un microorganismo a una determinada temperatura. Sin embargo, nos puede interesar
evaluar cómo cambia el valor de E con la temperatura. Para eso, si graficamos el logaritmo de valores de en función de la temperatura, obtenemos una relación lineal como la que se muestra en el gráfico y podemos definir lo que se llama valor Z, ¿sí? Que nos permite ver la influencia de los cambios de temperatura en la resistencia térmica, ¿sí? Y que representa el aumento de temperatura necesario para disminuir el valor D en un orden logarítmico o 10 veces. Si miramos entonces para este microorganismo en el tratamiento de calor húmedo, el valor Z es de 10,5 grados, ¿sí? Es lo que se ve en el gráfico allí a la izquierda. Si queremos pasar de un valor de 100 minutos a 100 grados, ¿sí? Y disminuirlo en un orden logarítmico, o sea, a 10 minutos, tenemos que subir la temperatura 10,5 grados, que es ese valor Z, ¿sí? O sea que el siguiente tratamiento, el tratamiento equivalente serían 10 minutos a 110,5 grados, ¿sí? Entonces, con este valor de Z, un tratamiento de 15 minutos a 121 grados sería equivalente a un tratamiento de 1,5 minutos a 131,5 grados Celsius. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces podemos querer modificar las condiciones de esterilización y este parámetro nos permite movernos siendo igual de eficaz el tratamiento de esterilización. Aquí podemos ver algún ejemplo de cómo cambian los parámetros del tratamiento por calor húmedo en distintas condiciones, ¿sí? Son ejemplos de cómo afecta el tipo de microorganismo y la matriz en el proceso. Esta tabla, la mayoría de los valores en esta tabla no son para procesos de esterilización, ¿sí? Esto lo pueden ver en la temperatura a la que a la que corresponden los valores D, ¿sí? La mayoría son a 60 grados, a 90, bueno, hay uno a 121 grados, ¿sí? Son extraídos y sobre todo de la industria extraída, la tabla, ¿verdad?, de datos de la industria de alimentos, son patógenos de alimentos que se pueden encontrar o que se controlan, ¿sí? Me gustaría que se focalizaran principalmente en la última parte, en el microorganismo Staphylococcus aureus, donde podemos ver que para distintos tipos de matriz, 3 matrices bien distintos, en una solución de cloruro de sodio 0,5%, similar al suero fisiológico que ustedes han visto, un relleno de pavo o un pollo, ¿sí? El D a 60 grados es bien diferente para el mismo microorganismo, ¿sí? Esto muestra el impacto de la matriz, de la composición de la matriz en la resistencia del microorganismo a esa temperatura, ¿verdad? Y aunque es más estable, también se ven estas variaciones en el parámetro Z. Vamos a hacer un paréntesis ahora dentro de los procesos que utilizan calor húmedo como agente para controlar el crecimiento microbiano y vamos a hablar de unos procesos que no son esterilizantes, pero que son muy importantes, sobre todo en la industria alimentaria, ¿sí? Que se aplican mucho. Definimos entonces el concepto y el proceso más bien de pasteurización, que es el tratamiento térmico que se utiliza para destruir microorganismos y enzimas que podrían causar deterioro o hacer peligrar la salud del consumidor, causando cambios mínimos en las propiedades del alimento, ya sea desde el punto de vista nutricional como organoléptico, porque esto también puede afectar a la aceptación del producto por parte de los consumidores. Hay distintas combinaciones de procesos que se utilizan, de temperaturas y de tiempos de exposición, que se utilizan para distintos tipos de productos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de las tecnologías o procesos que se utilizan en la pasteurización de leche, ¿sí? Que están allí indicados en el recuadro. Algunos de estos procesos también son utilizados para cervezas o jugos, ¿sí? O algún otro producto. Pueden reconocer, por ejemplo, el proceso, el último, el UHT, que son solo 2 segundos de exposición a una temperatura de 141 grados. Si ustedes miran las etiquetas, por ejemplo, de las leches larga vida, van a ver que es el proceso de pasteurización a las cuales se lo somete. Otro ejemplo de procesos que utilizan calor húmedo en la industria alimentaria, pero que no son esterilizantes,
son los tratamientos que se les hacen a los enlatados que tienen pH no tan ácido, ¿sí? pH por encima de 4,6, que se les aplica un tratamiento de 3 minutos a 121 grados, ¿sí? Hay que distinguir acá o marcar que lo que se logra con este proceso es lo que se denomina esterilidad comercial, que no es lo mismo que el concepto que venimos manejando hasta ahora de esterilidad, que como dijimos era un concepto absoluto, ¿sí? Aquí la esterilidad comercial implica la destrucción de microorganismos de deterioro que pueden estar en el producto, y principalmente el objetivo es destruir esporas del patógeno Clostridium botulinum, ¿sí? Clostridium botulinum durante el crecimiento vegetativo de las células es un microorganismo anaerobio, esporulado, que produce una toxina que ocasiona el botulismo, ¿sí? Entonces es importante destruir las esporas de este patógeno para evitar que se desarrolle el microorganismo y que pueda estar presente la toxina en productos enlatados que tienen pH mayor de 4,6, como pueden ser choclo o arvejas. Pasamos ahora entonces a otro método de esterilización por calor, pero en este caso calor seco. El agente esterilizante es el aire caliente y el mecanismo de acción es la oxidación de la materia orgánica, ¿sí? Por lo tanto, no es posible en un horno, imaginen ustedes, colocar soluciones acuosas, ¿sí? Porque se nos va a evaporar y caramelizar lo que sea que coloquemos. Se utilizan como equipamiento hornos, que puede ser en batch, como de aspecto similar a lo que se muestra allí en la foto, o sistemas continuos a nivel industrial donde es posible que los productos circulen y que se vaya dando en línea, digamos. Se aplican a la esterilización, los hornos, pero también a la despirogenización, ¿sí? Los pirógenos son endotoxinas bacterianas que son lipopolisacáridos de la membrana externa de bacterias gram negativas. Y ustedes pensarán por qué es necesario esto. Bueno, porque, por ejemplo, cuando estos restos bacterianos que se producen cuando se produce la lisis celular se liberan, y si están presentes en un producto que va a ir al medio interno, por ejemplo por vía parenteral, los pirógenos justamente se llaman así porque causan fiebre. Hay una reacción del sistema inmune, ¿verdad?, como respuesta a su presencia. Entonces es muy importante eliminarlos, cualquier rastro que pueda quedar de ellos, ya sea en materiales de vidrio que formen, por ejemplo, las ampollas de inyectables o bueno, eh, algún otro producto, ¿sí? Es muy importante en este caso las buenas prácticas de manufactura, ya que restos de bacterias que puedan quedar en estos tipos de elementos indican que no se realizaron buenas prácticas de limpieza, buenos procedimientos, o que el material de partida o la materia prima no estaba en condiciones. Las condiciones estándar de esterilización por calor seco o mediante hornos son de 2 horas a 160 grados o de 1 hora a 170. En cambio, para la despirogenización, para alcanzar este tratamiento, las condiciones son más estrictas, más severas, ¿sí? Utilizándose 250 grados durante 45 minutos o 180 grados durante 4 horas para lograrlo. Respecto a en qué casos se puede utilizar esta metodología, obviamente tienen que ser materiales que resistan el calor, ¿verdad?, las altas temperaturas. Entonces pueden ser instrumentos o material de vidrio, porcelana o de metal, ¿sí?, como pueden ser, por ejemplo, los envases de vidrio para el llenado séptico en la industria, o instrumentos de uso hospitalario o odontológico, o en laboratorios microbiológicos, por ejemplo, para pipetas de vidrio, rastrillos de metal o de vidrio, o tubos de ensayo vacíos. También es posible utilizarlo para polvos termoestables, por ejemplo el talco, o en líquidos no acuosos, por ejemplo la vaselina, que no es posible esterilizarlo por calor húmedo, ¿sí?, por autoclave. El método entonces de esterilización por calor seco presenta
la ventaja de tener una larga vida útil los productos esterilizados de esta manera, ¿sí? Se preserva mucho mejor el empaquetado, no hay humedad como en el calor húmedo que puede romper un poco los envoltorios y eso favorece la recontaminación, digamos, de los materiales. O sea, estos materiales esterilizados por calor seco se conservan mejor y por eso dice allí que tiene una vida útil mayor. Una de las desventajas que presenta es potencial deterioro de los productos o materiales por exposición sucesiva a altas temperaturas, ¿sí? Porque recuerden que en este caso las temperaturas que se utilizan son bastante mayores que las temperaturas utilizadas cuando uno esteriliza por autoclave o por calor húmedo, ya que se acuerdan que el aire caliente es menos eficiente en la penetración y en lograr la esterilización que el vapor de agua caliente, ¿verdad? A presión. Entonces, es por eso que puede llegar a dañar los materiales. Y por la misma razón que les mencionaba, también es muy importante en este caso que circule adecuadamente el aire dentro del horno, ¿sí? Porque es bastante menos penetrante, o sea que no puede haber, no se puede recargar en exceso el horno, tiene que estar separado de las paredes y no muy apretado los distintos paquetes. En este caso se hacen controles también del proceso, tanto de la temperatura que se alcanza como del tiempo de esterilización. Bueno, y por último, dentro de la esterilización por calor seco, vamos a ver otro caso que es la incineración, ¿sí? Que consiste en quemar los materiales y obviamente los microorganismos que estén allí presentes. En este caso, en primer término, tenemos allí una foto de un mechero, que es lo que ustedes vienen utilizando o van a utilizar en el laboratorio de microbiología para esterilizar el instrumento principal de manejo de cultivos en el laboratorio, que es el ANSA, ¿verdad? Entonces, al quemar al ANSA en la llama del mechero al rojo vivo, lo que hacemos es incinerar los microorganismos que pudieran estar allí presentes. Ahí a la derecha se muestra otra versión que se utiliza en laboratorios, que es un quemador de ANSA, que se alcanzan altas temperaturas sin estar presente una llama. Eso se utiliza, por ejemplo, en las cabinas de flujo laminar o cabinas de bioseguridad para trabajar allí y no distorsionar ese flujo de aire que me permite trabajar en esa área limpia. ¿Sí? Es otra manera de incinerar a los microorganismos que están presentes en el ANSA. Pero también el proceso de incineración es muy utilizado a gran escala, sobre todo para residuos hospitalarios. Hay empresas que se encargan de recolectar los residuos y incinerarlos, ¿sí? En general eso está contratado por los hospitales. Vamos a ver ahora otro tipo de agentes físicos que son muy utilizados para la esterilización y también para procesos de desinfección, que consiste en métodos de radiación. Como podemos ver allí en la figura, en el espectro de radiaciones posibles, a medida que disminuye la longitud de onda, vamos teniendo cada vez radiaciones de mayor energía, ¿sí? Aquí tenemos el espectro visible y para la derecha, tenemos la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. A partir de la radiación ultravioleta ya empiezan a presentar este tipo de radiaciones actividad antimicrobiana, aunque no todas presentan actividad esterilizante. Aquí en el esquema podemos ver entonces que las radiaciones se dividen en ionizantes y no ionizantes. Dentro de las no ionizantes tenemos a la radiación UV, que no logra la esterilización, pero que es un agente muy utilizado en métodos de desinfección. Y luego, en el caso de las ionizantes, hay diferentes tipos de radiación, rayos gamma, rayos X, etcétera, y con esa tecnología y ese método sí logramos esterilización. Dentro de las radiaciones ionizantes, los rayos gamma son el tipo de radiación más utilizado para la esterilización. Los rayos gamma son obviamente radiaciones electromagnéticas de alta penetración, donde se utiliza principalmente una fuente de isótopos radioactivos y en general el más utilizado es cobalto 60.
La aplicación a nivel industrial requiere de equipamiento altamente especializado en infraestructuras especiales, que esté bien protegido, ¿verdad? Porque no dejan de ser radiaciones con cierto riesgo, entonces tiene que estar bien aislado y protegida la instalación. Por lo tanto, requiere un espacio y una inversión para su uso importante, lo que es una limitante muchas veces para la aplicación de este tipo de método de esterilización como más frecuentemente. La radiación ionizante, entonces, tiene como mecanismo de acción la ionización de átomos y moléculas produciendo radicales libres que reaccionan principalmente causando daño a nivel de los ácidos nucleicos y de otras macromoléculas presentes dentro de la célula microbiana. Es necesario controlar adecuadamente el poder de la fuente de radiación y el tiempo de exposición, porque eso determina la dosis absorbida de radiación por los materiales, ¿verdad? Y los productos. Se sabe que hay microorganismos, uno en particular, que es muy resistente a la radiación, que es Deinococcus radiodurans, que es una bacteria incluso más resistente que las endosporas bacterianas y que tolera dosis de 15 kilograys o 15.000 grays, ¿sí? Ustedes piensen que en el caso de los humanos toleramos radiaciones ya con radiaciones menores a 10 grays, ya son fatales, ¿sí? Este microorganismo tiene sistemas de reparación de ADN muy eficientes que, aunque la radiación haya fragmentado su genoma, logran ensamblarlo y recomponerlo de forma muy eficiente. La radiación ionizante puede utilizarse para la esterilización de productos que sean termosensibles y secos. Esto es porque la presencia de agua y radiación ionizante genera radicales libres que pueden dañar el producto, y así como los empaques o contenedores donde esté empaquetado. Por tanto, se puede aplicar a instrumental quirúrgico, prótesis, jeringas, material de plástico en general, como está allí mostrado a la derecha en las fotos, hisopos, pipetas, placas de Petri, que ustedes pueden haber manejado en cursos de laboratorio, así como también en algunos productos farmacéuticos que son termosensibles, como antibióticos, hormonas o productos biotecnológicos en general. Resulta un desafío importante el contar con metodologías que nos permitan evaluar si un producto fue o no sometido a la radiación y si está en condiciones o no de ser utilizado o si sufrió daños por la aplicación de radiación. Una de las ventajas que presenta esta metodología es que la esterilización se realiza ya en el envase final, por tanto ya queda acondicionado el producto y preservado de contaminaciones futuras hasta el momento de uso. A la derecha arriba de la transparencia podemos ver el logo que habitualmente se coloca en los productos que fueron esterilizados por esta metodología. Y en cuanto a las condiciones de uso, para lograr la esterilización se requiere una dosis total de radiación absorbida de 25 kilograys. Esas es, digamos, una condición estándar para lograr la esterilización, pero también la radiación ionizante se puede utilizar para desinfección o esterilización comercial, y en ese caso las dosis de radiación absorbida son menores, del orden de los 10 kilograys. La destrucción de los microorganismos con esta metodología sigue también la curva clásica que ya vimos del logaritmo de sobrevivientes en función, en este caso, de la dosis absorbida total, y se puede calcular el parámetro D de forma similar a lo que ya describimos al principio de la clase. Se ha visto además que la actividad de la radiación ionizante aumenta con la temperatura, por lo tanto es un parámetro más con el que se puede jugar a la hora de establecer las condiciones de esterilización. Bueno, solo para mostrarles que esta tecnología o este proceso no está alejado de nuestro país y se utiliza. Por ejemplo, el LATU cuenta con una unidad dedicada a la irradiación, ¿sí? Y uno
puede llegar a contratar el servicio de esterilización por esta metodología en el LATU, ¿sí? Ahí está un poco la infraestructura particular que montaron y bueno, y la instalación. Quien tenga interés puede contactarse o explorar un poco más de información en la página web del LATU. Y solo para darle algunos ejemplos de aplicación de la radiación en Uruguay, del servicio que les mencionaba en el LATU, se utiliza en general para la esterilización o desinfección, tanto en la industria alimentaria como en productos agrícolas. Allí, por ejemplo, está indicado con algunas flechitas algunos ejemplos, como son a nivel agrícola en frutas de distintos tipos, cítricos, arándanos, manzanas, ¿sí? Para lograr una calidad comercial. También en hamburguesas, ¿sí? Para eliminar patógenos o calidad comercial. O en envases plásticos para lograr la esterilización y en materias primas para bajar la carga o lograr esterilización, ¿sí? Y en general son un servicio que ofrece el LATU. Pasamos ahora entonces a la radiación no ionizante, que es de menor energía. La radiación UV está incluida en esta categoría, cuyo mecanismo de acción es el daño principalmente al ADN de las células por formación de dímeros de pirimidina, ¿sí? De timina, lo que evita la replicación celular y la transcripción. La longitud de onda que es más letal es a 260 nanómetros, obtenida con lámparas de mercurio. La característica menos ventajosa, digamos, o la desventaja es que tiene muy baja penetración este tipo de radiación. Entonces no es posible aplicar, no atraviesa el vidrio, por lo tanto no se puede aplicar en ese caso, y no tiene mucha penetración tampoco en agua, ¿verdad? O en otro tipo de productos. Entonces la efectividad depende de la distancia entre la fuente y el material, y obviamente es necesario usar protección para trabajar en ambientes con UV. Se utiliza, por ejemplo, dentro de las cabinas de flujo laminar o de cabinas de bioseguridad para desinfectar la superficie, digamos, de trabajo. A veces antes de trabajar y luego de haber trabajado se desinfecta la superficie con este método. Y también cuando tenemos capas de agua muy finitas, sirve para mantener la calidad en sistemas de obtención de agua, de tratamiento de agua a nivel industrial. En este caso, los parámetros que se controlan son la longitud de onda de la radiación, el tiempo de exposición y la distancia a la fuente de radiación, así como la profundidad de la capa a atravesar por la radiación. O sea, esto tiene que estar bien optimizado para estar seguros que el proceso es eficiente. Bueno, aquí se muestran los usos que les adelanté en la transparencia anterior de este tipo de radiación como método de desinfección, ¿sí? En particular desinfección de agua para mantener la calidad de agua que recircula, por ejemplo, en la industria farmacéutica, y también en el tratamiento final de desinfección que se aplica a los efluentes previo al vertido a los cursos de agua, ¿sí? Una vez luego del tratamiento de efluentes, antes de verterlos, pasa por un sistema donde el efluente circula en baja, o sea, con capas finas de efluente, donde hay una serie de lámparas UV que desinfectan ese efluente antes de verterlo al curso de agua, ¿sí? Ahí les muestra un esquemita de cómo es la circulación, cuidando esos aspectos que les mencionaba, que no puede haber un gran volumen de agua, porque si no la radiación no va a penetrar lo suficiente para lograr la desinfección. Y también en el esquema, en la figura de abajo, podemos ver su aplicación, como les decía, en la desinfección de aire o de superficies dentro de una cabina de flujo laminar, ¿sí? También en áreas limpias que les mencionaba que se trabajan a nivel de la industria o en la dispensación de alimentación parenteral, también hay este tipo de sistemas de desinfección. La esterilización es un procedimiento muy importante en el área de la salud y es importante que ustedes piensen que no solo el proceso final, que es la esterilización, tiene que ser muy controlado, sino que la calidad del producto obtenido, el producto estéril,
refleja también lo que es las buenas prácticas que se realizaron o no a lo largo de todas las etapas de producción, ¿sí? O sea, depende del control de calidad aplicado a todas las etapas del proceso, ¿sí? Y se construye en cada una de esas etapas, ¿sí? Por eso es muy importante calibrar todos los instrumentos, controlar la calidad de los insumos y materias primas, seguir los protocolos de limpieza de los equipos y tener buenas instalaciones y condiciones de producción, ¿sí? Porque todas esas etapas, o sea, el producto obtenido y en particular la esterilización, el producto estéril obtenido va a reflejar, digamos, el acumulado de las buenas prácticas o no a lo largo del ciclo de producción. En particular, para el proceso de esterilización, hay controles que se realizan específicos para este tipo de proceso. Para hacer el monitoreo durante el proceso existen indicadores físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Que me permiten adecuar, digamos, y controlar el funcionamiento del equipo y de las condiciones de aplicación del proceso de esterilización. Pero una vez que obtengo el producto, también se pueden hacer o se exigen a nivel de farmacopeas, por ejemplo, para los inyectables, se hacen test de esterilidad post proceso, ¿sí? Es un test que involucra analizar la presencia de microorganismos viables en las ampollas, por ejemplo, obtenidas, ¿sí? El análisis consiste en métodos de enriquecimiento de microorganismos en 2 medios de cultivo diferentes, e incubación a 2 temperaturas diferentes por un largo plazo, ¿sí? Como 14 días, donde debe haber ausencia de crecimiento para cada ampolla sembrada, ¿sí? Hay, dependiendo del tamaño del lote, indicaciones de cómo tomar el muestreo y cuántas muestras yo tengo que analizar. Esos requerimientos están contenidos y detallados en las distintas farmacopeas que son la referencia en la industria farmacéutica, ¿verdad? Bueno, y dentro de los controles físicos y químicos que les mencionaba, para controlar el proceso de esterilización, tenemos los controles físicos, por ejemplo, en la figura se observa en el gráfico un registro de un control que se le hizo a un autoclave, ¿sí? Con termocuplas o data logger, que lo que hacen es registrar la temperatura y el tiempo, ¿verdad?, del ciclo. Aquí podemos ver en el eje rojo de la izquierda la temperatura que se alcanza y a la derecha la presión que se va alcanzando, ¿sí? Y podemos ver cómo es el ciclo de temperaturas, ¿sí? El monitoreo. Muchas veces se pueden poner dentro del autoclave suelto, pero también incluso dentro de por ejemplo, un medio de cultivo, porque para poder ver si realmente la temperatura dentro de una solución, de un volumen determinado, llega y permanece las condiciones necesarias para poder, o sea, necesarias para esterilizarlo. Eso se registra muchas veces en cada corrida de esterilización, se coloca alguno de estos tipos de controles siempre que se tenga disponibilidad. Y también hay controles químicos, ¿sí?, de algunos de los parámetros, como puede ser la temperatura alcanzada, por ejemplo, las cintas, hay unas cintas que se colocan a los productos y antes del proceso de esterilización se ve la cinta así blanquita y luego si se alcanzó la temperatura de 121 grados, aparece estas rayitas que indican que el producto fue esterilizado. Esto nos sirve solamente para saber si llegó a la temperatura, pero no nos da un indicio de si se mantuvo los 15 minutos que es necesario que esté para asegurar la esterilidad del producto, ¿verdad? Esto además sirve después como control para tener claro, a veces cuesta diferenciar luego de los ciclos a nivel de laboratorio si alguna solución está o no esterilizada y teniendo estas cintas no tenemos duda de ello. Bueno, y aquí se resumen algunos indicadores biológicos de los procesos de esterilización físicos y mecánicos que hemos visto, ¿sí?, que se venden comercialmente, ¿sí? Ahí está indicado para los distintos métodos de esterilización qué microorganismo indicador se utiliza y cuál es el tamaño del inóculo que se usa, ¿verdad? Esto se coloca
este microorganismo indicador en cada ciclo y luego después se evalúa, se le dan condiciones adecuadas de crecimiento para evaluar si el proceso logró destruirlo o no, ¿sí? Ahí está indicado el valor de D para cada uno de esos indicadores, ¿sí? Y también en el caso de la filtración hay un microorganismo, unas diminutas, que es de un tamaño adecuado para poder evaluar si la filtración se realizó adecuadamente, ¿sí? Se venden comercialmente, como les decía, ¿sí? Están recomendados por la farmacopea, además, por distintas farmacopeas. Este es un ejemplo de cómo se venden comercialmente, ¿sí? Dentro de estos tubitos de un plástico flexible pero resistente al método en cuestión, hay una ampollita de vidrio que contiene esporas de Geobacillus esteatothermophilus, por ejemplo, para el calor húmedo, y se somete a ese tubito a las condiciones de esterilización, y luego, como les decía, el tubito es flexible, el externo de plástico, y entre la ampolla que está cerrada hermética y ese tubito hay un medio de cultivo que es lo que ustedes ven allí, que tiene color, ¿sí? Que tiene color violeta, y lo que se hace es apretar el tubito y romper romper la ampolla interna y poner en contacto las esporas con el medio de cultivo, ¿sí? O sea, si el proceso de esterilización fue efectivo, las esporas tienen que haber sido destruidas, y entonces, por más que estén en condiciones adecuadas de nutrientes, que se los provee el medio de cultivo ese, se incuba por un tiempo determinado a la temperatura indicada, y luego se ve por un viraje de indicador si el microorganismo creció o no creció, ¿sí? O sea, hasta no tener, por ejemplo, estos controles de evaluación de los ciclos, en teoría los materiales o medios de cultivo o productos que se generen del ciclo quedan, digamos, retenidos en cuarentena hasta poder liberarlos cuando uno verifica que las condiciones del ciclo fueron las adecuadas y que el proceso de esterilización fue eficaz. Vean ustedes lo crítico que es que el proceso de esterilización sea adecuado, ¿verdad? Piensen ustedes en un lote de un producto que después se vende comercialmente, ¿sí? De un inyectable, de unas gotas oftálmicas, de algo que el riesgo para la salud que puede representar que no haya sido un proceso adecuado de esterilización. Entonces es muy importante poder hacer la trazabilidad, digamos, de los productos obtenidos. Por eso aquí están resumidas unas recomendaciones del CDC sobre el registro de la información para cada lote o para cada ciclo de esterilización, ¿sí? Hay que anotar cuál es el método de esterilización, el ciclo y los parámetros del ciclo, identificar todos los ítems que fueron en esa tanda, digamos, de esterilización. Y cada uno de los productos o de los ítems contenidos dentro de la carga tienen que estar bien identificados y se tienen que poder rastrear que vienen de esa tanda de esterilización, identificar el operador y registrar los resultados de todos los controles, ya sean físicos, químicos y biológicos, porque, como les mencionaba antes, hasta no tener toda esa información de que la esterilización ocurrió de forma correcta, el proceso normal y completo en las condiciones adecuadas, no se libera el lote para su utilización en el laboratorio o su comercialización, etc. ¿Sí? Entonces esto es muy relevante. Bueno, con esto terminamos lo que es la clase correspondiente a agentes mecánicos y físicos para el control de crecimiento microbiano. Como les mencioné al inicio, este es un pantallazo general con un enfoque principalmente en los métodos que generan esterilización, ¿sí? Pero como les mencionaba, es un campo muy amplio, ¿sí? Que abarca un montón de conceptos y aplicaciones y particularidades que quienes quieran profundizar tienen la bibliografía que les recomendé para que puedan hacer, ¿sí? Los conceptos que vimos en la clase de hoy entonces son la clasificación de los métodos o agentes para destruir o controlar el crecimiento microbiano. Vimos cómo se puede evaluar la eficacia de un agente, cómo se mide, ¿sí? Cuáles son los principales factores que afectan a la eficacia de los agentes. También vimos distintos ejemplos de agentes y de mecanismos de acción
y para qué se utilizan los métodos mecánicos y físicos, que son filtración, calor y radiación. ¿Sí? Vimos el concepto de esterilización y los controles que pueden realizarse del proceso, que deben realizarse del proceso. A continuación, en las transparencias que siguen, hay algunas preguntas para que ustedes piensen, evalúan algunos conceptos que vimos a lo largo de la clase de hoy e integra a veces con algunos otros que pueden haber, que ustedes tienen de clases anteriores.